Bien, señores, estamos de vuelta y vamos a tener la compañía de Emigdio Galván, quien es el vicepresidente ejecutivo de COFENAGRO, la vida agrícola. Parecería que la agricultura tiene grandes desafíos en esta coyuntura de pandemia. Así es, para mí es un gran placer estar aquí con ustedes. Un gusto tenerte. Y sobre todo para darle una vocería a un sector que ustedes saben que ha sido olvidado. El sector agropecuario es el origen de nuestra nacionalidad. Los macheteros, ateros fueron los que nos dieron la independencia y eran fundamentalmente trabajadores de los predios agrícolas y ganaderos del este especialmente. Y pues los tabaqueros del Cibao nos dieron la identidad como país y sobre todo fueron los que encabezaron la restauración. Entonces la composición histórica de nuestro país ha sido a través de la agricultura, ha sido la actividad más importante, el origen de grandes riquezas en la historia dominicana. Sin embargo, la verdad es que con el desarrollo de otros sectores, la diversificación económica, es un sector que una parte de la sociedad o gran parte lo vio como atrasado, como un sector que no representaba, digamos, futuro para el país en términos de su ingreso. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de los pueblos del país, de los pequeños municipios, de los municipios del país, vivido históricamente de la agricultura. Y siguen viviendo la agricultura. Sin embargo, es uno de los sectores que ha sido atendido con prioridad por el actual gobierno, que desde que tuvo sus primeros días anunció la distribución de 5.000 millones de pesos con préstamos a través del Banco Agrícola con tasa cero, lo cual es una facilidad importante. ¿Cómo ha ido eso fluyendo? Incluso la misma visita sorpresa parecería estar orientado a... Que ya no son sorpresa. Ya no son sorpresas. Las que eran sorpresas. Nunca es, porque ese era un nombre inapropiado, porque ahí no había nada de sorpresa, eso era muy bien planificado. Sí, era sorpresa para los medios. Bueno, para los medios no era de esa, no existía la noticia. Bueno, el hecho cierto es que es un hecho sin precedente el tema de los 5.000 millones de pesos a tasa cero. No había ocurrido desde el año 1945 en que se funda el Banco Agrícola de la República Dominicana, fundado durante la dictadura de Trujillo con una visión muy clara del apoyo que necesita el sector agropecuario. No había existido una política de tasa cero. Todavía, lamentablemente, como es un banco, está elaborando el reglamento y aunque no han sido canalizados los recursos todavía, por razones de natural procedimiento, porque obviamente son recursos que hay que manejarlo de manera a través de la ley monetaria y financiera, con todos los procedimientos bancarios. Lo cierto es que ha generado una expectativa muy positiva. Aunque dijo el administrador del Banco Agrícola aquí que iban a apretar unos 200 millones por provincia. Sí, otro hecho importante. Pero creo que van a necesitar unos 1.640 millones más. Sí. Él dijo promedio. Sí, promedio el tema de los 200 millones. El hecho no es el monto, sino la distribución. Creo que también es la primera vez, porque también el banco, por razones históricas y estructurales, ha tenido mucha concentración en algunas provincias, por ejemplo la provincia de Valverde, la provincia de La Vega, la provincia de San Juan, casi siempre se llevan la mayor parte de los recursos, por razones obvias de sus cantidades de productores y cantidad de sectores productivos. Pero en esta gestión se está tratando de democratizar. Lo que yo percibo de esa decisión del presidente es que es una motivación, no solo para los que van a recibir los créditos, que obviamente no van a ser todos los productores que lo van a solicitar, porque la verdad es que hay una lluvia, hay una intención y una muy alta motivación por accesar a esos recursos, sino también porque eso ha generado como una atención especial al sector agropecuario. Definitivamente hay un ambiente mucho más positivo, pero hay que recordar que la situación del sector ha sido difícil. Galván, sí. Hablaba, y yo creo que pone un tema interesante sobre a veces el poco aprecio de la actividad agrícola como valor de la economía. Y como futuro del país. Y como futuro, y como futuro y presente. Así es. Sostenibilidad. Por ejemplo, uno ve naciones como Estados Unidos, que a pesar de tener una diversidad de actividades, su agricultura es una cosa estratégicamente incluso y políticamente clave para ser el principal granero del mundo. Uno toma, por ejemplo, Francia, que le llama incluso a su agricultura su petróleo verde, le llama como una forma de resaltar su importancia. ¿Qué nos falta a nosotros para...? Realmente tú has puesto los mejores ejemplos. O sea, la Unión Europea, a través de la política agraria común, desde la Segunda Guerra Mundial, ha hecho una inversión y una atención especial a la agricultura, y realmente los Estados Unidos, a través de la Farm Bill, que es una ley que renuevan cada 4 años,
establece una serie de beneficios a los agricultores con el objetivo fundamentalmente de garantizar la cohesión social y la cohesión territorial, algo que nosotros como dominicanos hemos ido de una u otra manera afectando o lacerando, y todos sabemos lo que está ocurriendo en los campos dominicanos que están siendo despoblados de personal dominicano y siendo poblados por personal extranjero, por ciudadanos extranjeros. Nosotros como país necesitamos recuperar el entramado de políticas que tuvimos en un momento, porque de verdad, con la creación de instituciones en los años 60 y 70, que se creó el INESPRE, que se creó el Instituto Agrario Dominicano, que se fortaleció el Banco Agrícola, que el Instituto de Recursos Hidráulicos construyó una serie de presas y de canales de riego, pues definitivamente se vivió, y obviamente la reforma agraria, un momento de mucha, vamos a decir, empuje para el sector agropecuario, llegando a tener grandes niveles de mecanización, llegando a tener grandes niveles de inversión. Pero ese entramado de políticas públicas y de atención pública se fue debilitando. Y se fue debilitando fundamentalmente porque se fue envejeciendo y no se renovó en la medida de que deben renovarse los marcos jurídicos primeramente, y después obviamente los procedimientos y las acciones y los proyectos. Entonces nosotros perdimos la atención y sobre todo la inversión en materia del sector agropecuario, y obviamente que eso se tradujo en un rezago tecnológico que seguimos viviendo, que se enfrenta a una competencia obviamente muy fuerte y prácticamente desleal de los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio. Todos sabemos que precisamente por esas políticas y por esa visión clara que tienen los países desarrollados de subsidiar y de promover su agricultura, nosotros entonces tenemos que competir con el arroz norteamericano y con la leche, por ejemplo, europea, que salen en República Dominicana más baratas que la leche dominicana o que el arroz dominicano. El libre comercio sin duda es una competencia donde tiene que resaltarse el apoyo del Estado a sus productores, pero también tiene mucho que ver con la planificación y el trabajo local. En el caso de la agricultura, en este gobierno, porque tiene apenas un mes y pico, ya le entregó 5.000 millones de pesos para préstamos blandos, sí, de cero arancel, cero interés. Cero interés, tasa cero, pero también hay otros que es a 8%. Sí, el mismo Banco Agrícola siempre, sí, desde el año 16 más o menos está al 8%. Pero ¿cuál es, usted ha tenido trabas para poder accesar a eso? No, los créditos van a comenzar a fluir tan pronto se termine el reglamento que se está elaborando, se está planificando cómo se va a distribuir, y eso obviamente que va a fluir. Lo que tiene que tener claro es que la cantidad de préstamos no va a ser suficiente para la cantidad de gente que lo va a demandar, porque obviamente está teniendo un gran interés en este tema, pero lo más importante yo no lo situaría en el monto, sino en la motivación y en la intención que tienen los productores de recuperarse, porque vivieron momentos muy difíciles, o están viviendo momentos muy difíciles. ¿Tienen ustedes idea entonces de cuánto dinero se necesitaría en una estrategia? Por ejemplo, el gobierno ha dado 5.000 millones. Hace mucho tiempo. Si lo miráramos en retomar la agricultura como un elemento central, ¿de cuánto dinero estaríamos nosotros hemos planteado, hablando? Para comenzar, por lo menos 1.000 millones de dólares que sean canalizados a través del banco, pero no 1.000 millones de dólares, sí, en términos de créditos, obviamente, en términos de créditos para recapitalizar la agricultura, porque la agricultura es un sector grande, es un sector que agrupa cerca de 300.000 pequeños empresarios y medianos empresarios de todo el territorio nacional. No hay un municipio del país, un distrito municipal, e incluso hasta la ciudad de Santo Domingo, con nuestras altas torres, con nuestros grandes elevados, hay una gran cantidad de productores agropecuarios. Entonces, estamos hablando de una necesidad de crédito importante, de acuerdo también a su aporte. Nosotros Pero una aportamos. inversión de ese tamaño, como que supone un plan estratégico de saber qué vamos a hacer con la agricultura. Una visión. Una de las cosas que llama la atención es que aquí las universidades y los centros de formación cerraron. Aquí no preparamos gente para la agricultura. Todavía nos queda la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero bueno, pero eso menos que antes. Creo que se inscriben 3 o 4 en el año por facultad, es decir, porque no hay motivación. Incluso hay sectores
como los productores de banano, que es un recurso incluso de exportación. El principal producto de exportación de la República Dominicana. De la República Dominicana. Después del tabaco. Que muchos hijos ya no quieren hacer lo que hacen los padres. Entonces ahí hay un problema incluso hasta de sucesión generacional. ¿Cómo lo debemos resolver? Lo que tú estás planteando es muy claro. Termino con el tema del crédito es el tamaño del sector y la necesidad de crédito en vista sobre todo del rezago, el rezago en términos de la participación del sector agropecuario en la cartera de crédito. Nosotros tenemos que transformar, a mí me llaman, a ustedes lo llaman también de los bancos, y yo inmediatamente le planteo la necesidad de un crédito productivo. Y los bancos no parecen interesados en crédito productivo, parecen mucho más interesados en créditos comerciales. Bueno, hay un riesgo inherente de la actividad agrícola que siempre es reconocido, particularmente en un país huracanado. Sí, obviamente, claro, hay riesgos. De hecho, por eso tienen una institución especializada en el tema, mucho más cercana y que comprende mucho mejor el riesgo inherente del sector. Totalmente de acuerdo, pero de una u otra forma tenemos que tratar de canalizar los recursos del país, tanto los que están en las bancas privadas como los que están en la banca pública, hacia la producción, que es la que genera empleo y la que genera riqueza en el país. Es un tema que podemos después discutir y nosotros, bueno, lo que estamos planteando es que se aumente la participación del sector agropecuario, que es un 2% de la cartera de crédito nacional del país. Y obviamente que nosotros aportando un 5.6% del PIB, con el sector agroindustrial llegamos a aportar un 10%, pues tenemos una necesidad mucho mayor. Pero en cuanto a Pero, por ejemplo, hay renglones específicos, adquisición de maquinarias, por ejemplo, que viene con la garantía sobre ese tipo de bienes. Es una cartera que me imagino que crece con mucho mayor facilidad que, por ejemplo, lo que tiene que ver con un préstamo directamente vinculado a solo producción agrícola. Mira, el término está rezagado en general. Tanto, el banquero piensa, ¿qué hago con la máquina agrícola si la incauto? Es un proceso integral. O sea, hay que pero no se la lleve el huracán. Hay que verla de manera integral. O sea, la necesidad de crédito es para la producción. Y obviamente que la producción tiene los insumos, tiene la tierra, tiene la tecnología, o sea, es un todo. Y no podemos tener una cosa y no tener lo otro, porque tú puedes tener el tractor, pero no tienes la semilla, pues obviamente que no vas a poder sembrar un producto de calidad, ni cosechar, ni tener rentabilidad. Y obviamente hay un problema grave también, la comercialización, porque es nuestro principal problema. República Dominicana, y la gente a veces no lo valora, es un país altamente productivo. O sea, nosotros podemos producir cantidades inmensas, exportamos, tenemos una gran exportación, somos número 1 en el mundo en muchos productos, pero obviamente lo que nos falta un poco es regular la comercialización. Pero para hablar de lo que tú planteas de la visión, evidentemente que una vez recuperado el entramado de políticas públicas, la atención del sector público a la agricultura, que estamos planteando que se recupere y que esperamos que se recupere, y que pasa mucho por renovar estas instituciones y por renovar el marco legal, que es un marco legal, miren, el Banco Agrícola del 1945, la misma ley, pero no solo el Banco Agrícola, el Instituto Agrario Dominicano de 1962, la misma ley, el INESPRE de 1968, la misma ley, no están a la altura del momento actual, eso lo sabe todo el mundo. Pero una vez renovado eso, también tenemos que tener una visión a futuro, que ya la estamos construyendo, y nosotros en Confenagro, que es el gremio del sector privado, tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario 2020-2030, una visión a 10 años de cómo recuperar nuestra agricultura y cómo posicionarnos para ser un gran país exportador. ¿Cuál es la vía que República Dominicana tiene para... imagínense el déficit fiscal, por ejemplo, que estamos teniendo cada año y el endeudamiento que tenemos es obviamente, para reducir eso, tenemos que producir y exportar más. ¿Qué lugares ocupa la agroindustria en ese proyecto que ustedes tienen? Obviamente que la agroindustria es estratégica, sobre todo para el tema de exportación. Nosotros estamos como país manteniendo las exportaciones en base a materias primas, el cacao. Ahí que tú pones valor agregado y una mayor participación en el mercado. Obviamente que hay sectores como las frutas. Dijo alguna vez que vendiendo frutas frescas nadie se desarrolla. No, hay toda una teoría. Los estados o los gobiernos que hemos tenido han apostado más al turismo que al agropecuario. El turismo es estratégico. Yo jamás denotaría la importancia del sector turístico, e incluso el turismo es clave. Es clave para la misma agricultura, pero lo que tú dices es una realidad. Nosotros tenemos leyes de desarrollo turístico, con incentivos al sector turístico, tenemos leyes de desarrollo industrial, con incentivos al desarrollo industrial, tenemos leyes de zona franca, con incentivos a la zona franca. Pero no tenemos leyes. Y no tenemos una sola ley de desarrollo e incentivo a la agricultura que genere algún tipo de exención fiscal y beneficio al sector. O sea que todo un proceso. No se ha tenido en la agenda para llamarle, como le diría a París, su petróleo verde. Esa es la idea. Y no solo eso, señores. Nosotros
tenemos una gran capacidad porque tenemos un clima privilegiado. Miren, nuestro cacao es número uno en el mundo. Tú sabes que yo me he alegrado porque siempre me he quejado cómo es que teniendo una materia prima de tanta calidad reconocida a nivel internacional, no tenemos un chocolate digamos, a nivel de exquisiteces aquí. Así es. Se están probando, déjame decirte que hay dos experiencias. Sí, se están probando, pero además hay una gran empresa de los productores que se está construyendo en San Francisco de Macorís, que sería la más grande del Caribe y probablemente América Latina en procesamiento de cacao. Pero obviamente que todo tiene que ver con una política de promoción de la agroindustria. Sí. Nosotros incluso queríamos que este año, que es de la innovación, se llamara Año de la Agroindustria. ¿Por qué? Porque donde estamos más débiles en términos de la producción agropecuaria, porque nosotros producimos de todo. Este es un país que produce desde fresa, siendo un país tropical, desde fresa hasta mango. Y obviamente que en la ganadería somos también muy importantes. Que tenemos un clima variado. Un clima variado y una cultura productiva, que se nos ha ido perdiendo, la verdad, porque el tema del relevo generacional que tú planteas es un tema vital y sobre todo tiene que ver con la rentabilidad. Porque hacer una actividad poco rentable, la agricultura en general, entonces los jóvenes se orientan a actividades más rentables y a veces hasta un poco más cómodas, porque la actividad agrícola es una actividad muy difícil que requiere mucha... el sistema educativo te educa para que te vayas del campo. También, exacto. Es toda una cuestión cultural, una visión cultural, pero tenemos expectativas con este gobierno muy positivas. Esa medida de los 5.000 millones genera mucho entusiasmo en el sector y lo que se requiere entonces es dar los pasos de continuidad como se están dando con el sector turístico, que vemos con muy buenos ojos también con el sector agropecuario. Muchísimas gracias. Gracias por estar y la verdad que me siento muy confiado porque tú eres un hombre joven, bien formado, entusiasmado con un sector que los jóvenes lo que hacen es que emigran y me alegra verte. Ahí. Así es, muchísimas gracias y gracias a ustedes por permitirme ser vocero de mi sector y de los miles de dominicanos que viven del campo. Gracias, Emilio. Señores, vamos a una pausa y ya volvemos.